Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Primero que todo, pues quiero agradecer el apoyo que tuvieron para conmigo el día, el día sábado, puesto que tuve un problema de conectividad. Se dio una situación acá con la red que nos alimenta de la señal y pues bueno, este, pues hubo unas complicaciones y ya nos llegó la cobertura. Entonces, ya una muy buenas una reflexión de familia, con estudiantes, con, eh, esta reflexión es muy importante, pero ustedes la hagan en el YouTube, una reflexión de 6 minutos, se llama que orar. Entonces voy a hablar un poquito de esta. Entraba al salón, gritaba, ¡Minasan! ¡Jehová Subarashi! ¡Hoy es un día maravilloso! ¿Sí lo escucha? Subía en el pupitre y gritaba, ¡la vida es maravillosa! Y saltaba, ¡y la vida es maravillosa! ¿Qué le verá de maravillosa la vida, señor? Y encontrarse con él en los pasillos era horroroso, porque lo agarraba uno del brazo. ¡Niño Yoko! Y nos encontramos en el pasillo, ¡la vida es maravillosa! Y uno quedaba, es que yo no lo sabía. A los 18 años me lo encontré por última vez en la estación de Nakayama, la estación del tren. Él venía así caminando, levantó su mirada y yo lo vi, me vio y dije, no puede ser, pensé yo. Tomó aire y abrió sus ojitos japoneses lo que más se puede. ¡Yokoi-kun! ¡Niño Yokoi! Todos voltearon a mirar. Yo salí corriendo, le tomé la mano como diciéndole, cállese por favor, maestro. Y me invitó a tomar un café y era igualito, hablaba, gritaba. Yo me saqué la espina. Maestro, no le dije ridículo, claro, le dije, ¿usted por qué era tan dinámico, tan alegre? Los otros maestros lo veían raro, todo el mundo, nadie le seguía a usted el juego y usted seguía gritando. Sí, es un secreto, me dijo. Como no es mi alumno, se lo voy a contar. Me enamoré de una maestra, nos casamos. Todos los días llegábamos a hablar del colegio, nos apasionaba la docencia. Pero ella se enfermó, la quimioterapia tumbó todo su cabello. Yo me arrodillé al lado y le dije, Chieco, quiero morir contigo. Pero ella le dijo, si me ama, pruébeme. ¿Cómo? Vaya a enseñar. Deme el honor de saber que mi esposo está enseñando. Ya que yo no puedo. Deme la alegría de saber que voy a morir y usted va a quedar enseñando. Si me ama, pruébeme. No tengo ganas, no tengo motivación, le dijo él. Pero Chieco, su esposa, le dijo, no es motivación, hágalo por amor a mí. Si usted me ama, vaya y enseñe. Y entonces él se levantaba todos los días, se arreglaba, se iba a la escuela. Y antes de entrar a mi escuela me contó, yo allí lloraba aquello. Pero le prometí a mi esposa, te voy a probar que te amo. Y ella le dijo, no le cuente a nadie nuestros problemas, dígale a los niños que la vida es maravillosa. Y por eso era que entraba al salón y gritaba, la vida es maravillosa. Ni yo lo creía por lo que estábamos viviendo en ese momento, pero cada vez que lo hacía más fuerte, mi corazón fue cambiando. Cuando él me contó eso, yo no podía mirarlo. Miraba el suelo y enormes lagrimones rodaban por mis mejillas. Me sentía avergonzado de haberlo tildado de ridículo. Pero él seguía riéndose. Yo no le conté esto para que llore. Se lo conté para que entienda. Ella ya se fue, ella ya murió, pero me enseñó a vivir la vida como se debe vivir. La vida es maravillosa mientras haya vida y esperanza. Bueno, a ver, díganme. Aquí está la versión corta, como la conferencia del maestro que me hizo llorar, de Yoko Conti, así se llama. Hay otra historia muy bonita que se llama El perfume de Pedro. No sé si alguien de ustedes ha escuchado esa historia. De hecho es un poema. ¿Alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar
de escuchar ese poema. Se llama El perfume de Pedro. ¿Nadie ha tenido la oportunidad de escucharla? No. No. Bueno, se las platico para que ya después, para que ya después ustedes puedan buscarla. El perfume de Pedro es una reflexión muy bonita que hace una maestra de primaria. Ella, cuando estaba en su trayecto de juventud, tuvo un alumno. Ese alumno llegaba muy desarrapado a la escuela. Y entonces, la maestra le causaba como que cierta... no era tan agradable el niño por la forma en la que llegaba vestido, por cómo llegaba peinado, por cómo olía. Y entonces la maestra un día al estar revisando los diarios de campo, se empieza a percatar de que el niño tiene una historia. Al principio había muchas felicitaciones para el niño, pero conforme pasa el tiempo, el niño empieza a cambiar. Pero empieza a cambiar porque ella se da cuenta que en esas notas había, por parte de maestros de anterioridad, de que su mamá de Pedro se enfermó de cáncer y posteriormente, pues la mamá muere. Cuando la mamá muere, el papá se mete en un proceso pues por lo que estaba viviendo, se vuelve alcohólico y entonces el niño pues se queda al amparo de una tía, de otra tía y el niño así andaba. Entonces cuando la maestra se da cuenta de eso, empieza a, empieza a tratarlo de manera diferente. Un día, el día del maestro, él le llega con una envoltura. En esa envoltura está un perfume, pero es un perfume ya usado. La maestra se da cuenta que ese perfume está usado y que era el perfume de la mamá de Pedro. Y entonces la maestra se lo empieza a colocar y Pedro, le dice, maestra, usted huele como mi mamá. Y entonces la maestra lo empieza a motivar, le empieza a dar clases particulares y empieza a estar con él. Conforme pasan los años, Pedro sale de la primaria, se va, sigue estudiando y al pasar de los años le llega una carta que dice que está invitada a la ceremonia de graduación de un cardiólogo. Y ella abre la invitación y se da cuenta que era de un cardiólogo que se llamaba Pedro y que ella era su invitada de honor. La maestra buscó el perfume que oliera exactamente igual al perfume que Pedro le había regalado. Y entonces pues ella fue y estuvo ahí. Les estoy diciendo la versión corta. ¿Por qué creen que empezamos a retomar esta parte del papel docente en el módulo de intervención psicopedagógica? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Nadie? A ver, maestra Jovis. Si quiere yo. Ay. Maestra Ceci. No, las dos. No se peleen. Las dos van a tener oportunidad. ¿Quién de las dos? Bueno, creo que inicio yo. Sí, maestra Jovis. Pienso que, pues, empezamos de alguna manera con las historias, porque pues sí, es una reflexión acerca de nuestra práctica docente, pero sobre todo de ese impacto que tiene en la vida de los alumnos, lo que nosotros lleguemos a realizar. Ahora, pienso que de alguna manera, pues, esa intervención que nosotros tengamos, valga la redundancia en la palabra de la materia, llega a ser muy significativa, puede yo creo que catapultar a un alumno o yo creo que sepultarlo por completo, de acuerdo a lo que nosotros pues hagamos con él, porque al final de cuentas nuestros alumnos viven realidades tremendas que a veces uno no sabe y que a veces el único refugio es la escuela, donde pues nosotros podemos a lo mejor darles el amor que quizá en casa no existe.
ya sea por alguna situación, por faltas o por negaciones, inclusive de los papás, ¿no? Pero que creo que pues nosotros tenemos un papel bien importante y trascendental en la vida de cada uno de nuestros alumnos. Sí, maestra Llovis. Maestra Ceci, gracias, maestra Ceci. Sí, pues como lo comenta la compañera, eh, pues es algo, yo creo que somos lo segundo más cercano a lo que los alumnos tienen. Entonces, pues muchas veces creo que pues sí somos su modelo a seguir o a veces hasta su refugio. Entonces, yo creo que es esa la situación. Muy bien, muchísimas gracias. Mire, les voy a platicar así rapidito una situación que estoy viviendo ahorita. De hecho, acabo de terminar de hablar le corté la plática a la abuelita de uno de mis niños porque pues ustedes iban a estar en clase. Tengo un alumnito de 7 años, y miren, lo recuerdo y se me enchina la piel. De 7 años que cuando tenía 3 años, su mamá se suicida y él entra al cuarto y la encuentra colgada. Entonces el niño ahorita lo están llevando al psicólogo, pero el niño no recuerda qué pasó con su mamá con exactitud. Y entonces nosotros ahorita en la escuela estamos viviendo una situación donde el niño está triste, está agresivo, contesta, o sea, no quiere trabajar en la escuela, etcétera. Y estábamos platicando con la abuelita que coincidió el hecho, las fechas del comportamiento del niño coinciden con sus asesorías, o sea, su tratamiento con la psicóloga. Y entonces yo le estaba comentando que muy posiblemente en su proceso con la psicóloga, él está recordando ciertas cosas porque él empezó a preguntar ahora que qué pasó con su mamá. Y entonces estábamos platicando qué es lo que él dice en la escuela de lo que pasó con su mamá y qué es lo que a él le dicen en su casa. Yo le estaba comentando a la abuelita, le digo que usted, qué es lo que, porque ella me preguntó, le digo, lo que pasa que en la escuela dice que ella se cayó de una azotea. Y me dice su abuelita, dice, sí, maestra, lo que pasa, ella es la abuelita paterna. Lo que pasa es que entró él al cuarto y la vio colgada pues, de arriba, sí, de algo que estaba en el techo. Entonces el niño era tan pequeñito que al voltear, nosotros pensamos que al voltear a verla, no vio la soga con la que ella pues se había suicidado. Porque muy posiblemente la postura indica que ella pues estaba brincando y se cayó porque la vio suspendida. Pero ellos le dicen que fue un accidente de auto. Entonces el niño está conflictuado. ¿Y por qué les platico todas estas situaciones? Porque si nosotros como docentes podemos estar empapadísimos de toda la parte teórica sobre los procesos de intervención, pero si no empezamos a ver a nuestros alumnos como seres humanos para posteriormente hacerles el proceso de intervención. Si no nos humanizamos frente a ellos, muy posiblemente el proceso de intervención, por muy efectivo que sea psicopedagógicamente hablando, los resultados no van a ir más allá. Porque lo primero que debemos de encontrar es la simpatía, el apego, el que el niño se sienta con la disposición de poder realizar el cambio y que reflexione sobre esa necesidad de aprender, de ver que algo se puede obtener sobre lo que va a hacer. Entonces, vamos a iniciar con esta frase que en lo personal a mí me gusta mucho, que dice que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Entonces, alusivo a lo que estamos platicando ahorita. Todos nosotros tenemos un alumno que necesita de nuestra ayuda. Y si nosotros recordamos cuando éramos alumnos, en su momento necesitamos
la ayuda de un maestro. Y dicen que aquí los alumnos recordamos a los muy buenos maestros y a los muy malos maestros porque son son los que nos marcan. Los maestros de intermedio, sabemos, a veces sabemos que fueron nuestros maestros, pero no los recordamos. Y me gustaría que me dijeran ustedes, ¿qué entendemos por intervención psicopedagógica? ¿Qué es la intervención psicopedagógica? ¿Cuál es la diferencia entre la intervención psicopedagógica al aplicar simplemente un método pedagógico? ¿Qué piensan que es para explorar sus conocimientos previos? A ver, maestro Raúl. Bueno, creo que la intervención psicopedagógica pues involucra muchos factores como pues sentimientos, a lo mejor algunas estructuras cerebrales, no sé, algún síndrome que llegaran a tener, todo ese tipo de cuestiones emocionales o de conducta o incluso biológicas que pudiera tener el alumno, que pudieran o afectar o retrasar a lo mejor el aprendizaje. Y en cambio en el otro pues simplemente son cuestiones pedagógicas. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Raúl. Miren, la diferencia entre lo que es la psicopedagogía con la pedagogía o con la psicopedagogía lo que busca es identificar procesos cognitivos que sigue el alumno para poder adquirir un conocimiento. En la intervención psicopedagógica son todas aquellas estrategias, actividades que diseña el docente para poder facilitarle el acceso al alumno al conocimiento. Hay frases muy bonitas como la que dice, si el alumno no aprende como tú le enseñas, enséñale como aprende el alumno. ¿Por qué? Porque nosotros como psicopedagogos conocemos procesos de aprendizaje. Cuando conocemos procesos de aprendizaje, podemos darnos cuenta qué es lo que está haciendo el niño y qué es lo que solamente le falta que nosotros le demos para que adquiera el conocimiento. Por ejemplo, un niño que no sabe multiplicar y que ya lo tengo en cuarto año, pero que el niño ya entendió que la multiplicación es una suma reiterada. Es decir, que si en un problema yo le digo al niño, Juan tiene 4 manzanas en 4 canastos. ¿Cuántas manzanas tiene Juan? Si el niño empieza a colocar 4 más 4 más 4 más 4, esa es una suma reiterada. Los niños que hacen sumas reiteradas ya están entendiendo el proceso de la multiplicación. Yo lo único que tengo que hacer con ese niño es decirle, mira, esto que tú haces al sumar, eso es lo mismo que esto. Y entonces decirle, a ver, ¿cuál es el proceso más fácil? Cuando yo ya tengo un conocimiento del proceso de aprendizaje sobre la adquisición que debe de tener el niño para obtener ese conocimiento, entonces ahora estoy hablando de una intervención verdaderamente psicopedagógica. ¿Por qué? Bueno, porque yo estoy revisando un proceso de aprendizaje. Es cuando ustedes le preguntan al niño, a ver, ¿esta suma está correcta o está incorrecta? ¿Cómo le hiciste para que te diera ese resultado? Cuando el niño empieza a mencionar cómo lo hizo y ves el proceso, es muy fácil que nos demos cuenta dónde el niño aún tiene dudas para poder conocer ese proceso. Esa es la diferencia entre lo que hacemos los psicopedagogos a lo que hace un pedagogo, por ejemplo. Porque el pedagogo conoce de métodos, conoce de técnicas, conoce de estrategias, pero nosotros aunamos esos métodos a un proceso psicológico que sigue el niño. Ahorita mencionaba algo muy importante el maestro Raúl. Él decía, yo tengo que saber, los niños, para poder atender las dificultades de los niños. Hay en el doctorado, ya les voy a promocionar en el doctorado, pero hay en el doctorado, porque ustedes no llevan ese módulo, hay un módulo que se llama dificultades en el aprendizaje.
En ese módulo de dificultades en el aprendizaje, a los doctorantes se les explica cuál es la diferencia entre una dificultad en el aprendizaje, pero clasificada. ¿Cómo es? Tenemos trastornos del neurodesarrollo, tenemos dificultades específicas en el aprendizaje y tenemos problemas escolares. ¿Cuál es la diferencia? Ya les voy a dar aquí, les voy a hablar sobre eso. Ya lo van a ver más profundamente cuando estén en el doctorado. La diferencia es que los trastornos del neurodesarrollo son todos aquellos trastornos que tienen nuestros alumnos que tienen que ver con procesos neurológicos, como cuáles trastornos, como la hiperactividad, como la inteligencia límite, como todos los trastornos que tengan que ver con el autismo, y hay otros que se llaman síndromes, como el síndrome de Down y algunos otros síndromes que también hay. ¿Cuáles son las dificultades específicas del aprendizaje? Es la dislexia, la disgrafia, la displasia, la disgrafía, la discalculia. Esas son dificultades específicas en el aprendizaje. Y las que son problemas escolares son todas aquellas dificultades que pasan en el contexto, pero que perjudica a que el niño aprenda o no aprenda o manifieste ciertas dificultades para aprender, como es el caso del niño que les estoy mencionando. Él no tiene ningún trastorno del neurodesarrollo, él no tiene ninguna dificultad en el aprendizaje, él tiene un problema escolar que viene de casa. Entonces, decía el maestro Raúl muy acertadamente, lo primero que tenemos que saber para hacer una intervención psicopedagógica es el problema que tiene el niño. Y si es un trastorno del neurodesarrollo, ese trastorno del neurodesarrollo debe de ser diagnosticado. Nos tienen que traer una ficha descriptiva de la atención del niño y de que ya lo diagnosticaron así, para que nosotros entonces podamos darle la intervención dentro del aula regular que el niño necesita. Entonces, hablamos de lo que es la psicopedagogía, que era algo que yo ya les había explicado, que la rama de la psicopedagogía es la relación que se tiene entre la psicología y la pedagogía. ¿Por qué? Porque nosotros como psicopedagogos trabajamos con procesos de aprendizaje. Entonces, ¿qué es la intervención psicopedagógica? Maestra Ceci, ¿alcanza a ver la diapositiva para que nos ayude a leerla? Sí, maestra. Dice, la acción de la intervención psicopedagógica se vincula principalmente a la planificación de procesos educativos, teniendo como fin central el contribuir al mejoramiento del acto educativo. Muy bien. ¿Qué entendió, maestro Raúl, con lo que acaba de leer la maestra Ceci? Va a decir, ya me agarró de bajada. Sí, es que yo soy bien preguntona. Es que yo soy bien preguntona. Dígame, ¿qué entendió? Bueno, pues aquí como lo dice en el texto, pues es que dice que la psicopedagogía se vincula principalmente con la planificación de procesos. Creo que como lo mencionamos hace un momento, todo tiene que ver desde un diagnóstico y entonces vamos a planificar qué estrategias, métodos vamos a utilizar, siempre y cuando, pues como lo comentaba usted, teniendo en cuenta pues barreras, trastornos o algo que tenga nuestros alumnos y adecuarlos para que nuestro proceso educativo pues sea mejor, de calidad o integral. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, para hacer esta intervención psicopedagógica hay muchos modelos de intervención, pero aquí solamente vamos a ver algunos modelos de intervención psicopedagógica que nosotros podemos utilizar como psicopedagogos para poder dar una orientación dependiendo de la situación que nos estemos enfrentando con nuestros alumnos. El primer modelo que vamos a ver es el modelo de consulta.
así se llama. El modelo de consulta se caracteriza porque nosotros vemos a un orientador que venga y que nos dé una plática para poder atender un problema en específico. Por ejemplo, si yo tengo el detalle de que estoy en una comunidad donde hay ciertos tabús para hablar sobre educación sexual, en específico con los grupos de sexto año, cuando ahí ya se ven enfermedades de transmisión sexual, cuando ya se ven métodos anticonceptivos, etcétera. ¿Qué es lo que yo hago? Ve a un especialista que venga y que me hable sobre el tema y que hable primero con padres de familia y después que lo haga con mi grupo. Pero estos problemas de consulta, este modelo de consulta tiene que ver más con un proceso de intervención sobre algunos temas en específico que yo quiera trabajar en mi centro de trabajo. Vamos a suponer que yo quiero que les enseñen a mis alumnos a hacer un proyecto de vida. Bueno, voy con el psicólogo, lo invito y pues que les hable sobre eso. No, yo quiero hablar sobre comida saludable. Bueno, entonces yo voy con una nutrióloga y que venga y que les dé unas pláticas a las mamás y que les haga algunos talleres sobre la elaboración de alimentos. Entonces, el modelo de consulta va más encaminado a esa situación. Entonces, no hay una relación tan directa, ¿sí? Sino que voy y yo lo busco solamente para tratar algunos temas en específico que yo quiero que trabaje con mis alumnos. Vamos a suponer que yo tengo un problema, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero que yo tengo un problema en nivel secundaria sobre embarazos en la adolescencia y que ya se me está suscitando que empezó una y que ahora ya está la otra, entonces algo está pasando allá. Bueno, pues entonces yo voy, solicito el apoyo para que me vengan a hablar sobre el embarazo en la adolescencia. Entonces, esa es una de las características del modelo de consulta, que atiende ciertas situaciones en específico para para que pueda ser atendida. Puede ser ya sea de manera individual o en este caso, pues en nuestras escuelas de manera grupal. Ese es el primer modelo de intervención que nosotros podemos utilizar. ¿Alguno de ustedes ha hecho uso de ese modelo sin saber que era de ese modelo, pero lo ha implementado en sus escuelas? ¿Y hayan tenido la necesidad de que vinieran y dieran un tallercito, algo así? Sí. Sí, maestra Mari. A ver, platíquenos. No, era que sí. Sí, pero ¿de qué fue, maestra Mari? Una vez implementamos un proyecto del cuidado de bucal y invitamos a un dentista que les diera algunos tips a los niños. Muy bien. ¿Y el de usted, maestro Raúl, de qué fue? Fueron dos, uno de drogadicción y otro de violencia familiar. Muy bien. Invitamos al personal del DIF del municipio y también de aquí de Morelia. Muy Porque bien. se estaban suscitando muchos casos de violencia contra las madres de familia y luego se empezaron a pasar ya con los alumnos. O sea, empezaban a llegar golpeados los niños. Sí, bueno, pues y pedimos apoyo al DIF y pues sí nos mandaron psicólogos, pues, psicólogas, terapeutas y empezaron a trabajar eso en la escuela. Muy bien. Entonces, ese es un ejemplo de modelo de consulta. Bueno, vamos a pasar con el siguiente modelo. Bueno, pero no hay problema, no hay ninguna duda sobre el modelo de consulta. Les digo, ya lo habían usado, nada más que no sabían que así se llamaba. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente modelo. El siguiente modelo se llama modelo de programas. A diferencia del modelo de consulta, en el modelo de consulta solamente yo veo al especialista, viene y da una plática. El modelo de programas viene cuando yo ya diseño una serie de actividades
que me permita atender una problemática, ya sea de manera individual o de manera grupal. Por ejemplo, el maestro Raúl dice, nosotros invitamos a un especialista para que les hablara sobre drogadicción y sus efectos. Ok, hasta ahí quedó el modelo de consulta. Pero si ellos, a raíz de esa plática, estuvieron implementando algunas otras estrategias para poder eliminar ese tipo de situación, entonces ya estamos hablando de un modelo de programas. ¿Por qué? Pues porque ahora ya busco la manera de hacer una serie de actividades que me permita subsanar esa dificultad de la que nos estamos presentando. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un problema con nuestros niños de comprensión lectora y decimos en la escuela en consejo técnico, bueno, la dificultad que todos tenemos es la de comprensión lectora. ¿Qué vamos a hacer? Y empezamos ¿por qué no hacemos unos talleres para poder estar trabajando todos los viernes, donde vamos a dividir a los niños a su nivel de comprensión? Y entonces, primeramente vamos a trabajar con textos literarios, posteriormente vamos a trabajar con textos de divulgación y en el mes tal vamos a trabajar esto y esto y esto, y ya lo vamos catalogando por meses y por diferentes tipos de textos y entonces por diferentes tipos de actividades. Cuando yo ya hago eso, es un modelo de programa, porque ahora yo ya tengo ciertas actividades diseñadas y que voy a estar haciendo un proceso de evaluación para saber si eso que estoy haciendo, si me está llevando a un buen fin o no, o necesito hacer algunas adecuaciones para que pues me lleve a lo que yo, pues a lo que yo necesito. El siguiente modelo que vamos a ver es el modelo psicopedagógico. Este modelo psicopedagógico sí va más relacionada a los procesos de pensamiento que realizan nuestros alumnos para poder adquirir para poder entender algún contenido de aprendizaje. Para poder estar trabajando este modelo psicopedagógico, yo como docente tengo que tener bien en cuenta algunos problemas que se pueden dar dentro del aula. Yo les comentaba al inicio que algunos pueden ser trastorno del neurodesarrollo, otras dificultades específicas en el aprendizaje y otros que se llaman problemas escolares. Que de hecho esto depende del autor. Hay autores que en una misma clasificación meten a las dificultades específicas del aprendizaje con problemas escolares o con trastorno del neurodesarrollo. Y hay otros autores que hacen esa diferenciación por el trato o por el manejo que los psicopedagogos que le debemos de dar. Sobre todo tienen una situación muy especial cuando se habla sobre los trastornos del neurodesarrollo, puesto que el asesoramiento debe de ir acompañado por sobre todo por un psicólogo y por un neurólogo, porque muchos niños tienden a estar, en algunos casos, dependiendo, los medican, pero la medicación tiene que ser pues por un especialista. Nosotros solamente hacemos un complemento en relación específica a los contenidos de aprendizaje o a lo que él tiene que aprender. Existen diferentes dificultades, estas se llaman dificultades específicas del aprendizaje, que es la discalculia, que es la dificultad que tienen nuestros alumnos, sobre todo en las matemáticas. La dislexia, que es cuando nuestros alumnos lo que hacen es, al momento de leer y escribir, voltean las letras, por ejemplo, confunden la D con la B, la P con la Q. Y algo muy importante aquí, cuando estamos hablando de dislexia o de discalculia, generalmente cuando un niño tiene dislexia o es diagnosticado con dislexia, muy probablemente tenga problemas de discalculia,
muy probablemente. Y algunos de ellos se le aúna un trastorno de lenguaje. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar y poder estar con exactitud, estar diciendo cuál es la dificultad específica del aprendizaje que tienen nuestros alumnos. La disprasia son las dificultades que los niños tienen para poder hacer todo lo que tiene que ver incluso hay niños que tienen dificultad para lo de la psicomotricidad fina, hasta para amarrarse los cordones, para poder dibujar, para poder, incluso en los gestos que llega a hacer. La disortografía son todas aquellas dificultades ortográficas que presentan nuestros alumnos. Sobre todo se acentúan más en los chicos de quinto, de sexto y de secundaria. En primero y en segundo no podemos hablar de un problema de disortografía porque todavía están en el proceso de consolidación de la lectura y la escritura. La disgrafia, ustedes notan la disgrafia. ¿Cuándo estamos hablando de disgrafia? Cuando los niños no ubican bien en el renglón, o no sé si se han dado cuenta que luego escriben y remarcan mucho algunas letras, y algunas están más grandes y otras están más pequeñas. Esa es la disgrafia. La disortografía, pues son las faltas ortográficas que tienen los niños al momento de escribir. Y la disfasia son los trastornos que los niños tienen para poder hablar. A eso le estamos llamando disfasia, perdón. Entonces, esto, algo como lo que ustedes ven. Sí, maestro Raúl. Maestro, una pregunta. Por ejemplo, decía de disortografía. ¿Cómo puedo diferenciar si es un trastorno o simplemente no aprende o no estudia o no se esfuerza o algo así? Miren, qué buena pregunta hace maestro Raúl, porque miren, hay niños que no escriben de manera correcta porque no conocen las reglas ortográficas. Es decir, no conocen cuándo tiene que llevar una M, cuándo tiene que llevar una N. Incluso los niños, hasta en las R's. Cuando a veces la forma en la que les enseñamos tiene que ver también porque luego les decimos, es que es una R fuerte. Y entonces, cuando es una R fuerte, se escribe con doble R. Pero se nos olvida luego decirles el pequeño detalle que es solamente cuando va en medio de la palabra. Por ejemplo, torre. Torre va con doble R porque se escucha fuerte. Pero, por ejemplo, rosa. Rosa, la R se escucha fuerte. Y entonces le escriben dos veces la R porque se escucha fuerte. Y entonces ahí les decimos, no, es que cuando va al inicio solamente es una R. Siempre cuando la R va a inicio es una R. Y entonces ese tipo de situaciones, maestro Raúl, es la que tiene que identificar en sus alumnos. Si los niños no conocen las reglas ortográficas o en realidad está teniendo una dificultad en la que se convierte en disortografía. Es decir, que el niño aún conociendo las reglas ortográficas, él sigue presentando la dificultad. Por eso, a veces nosotros criticamos mucho los métodos tradicionales, pero los métodos tradicionales, sobre todo en escritura, el que el niño tenga que transcribir un texto, aunque sea corto, no sé si se han dado cuenta que hay niños que aunque vean el texto, se están viendo el libro, están viendo el pizarrón, no, pues lo escriben en el cuaderno como ellos quieren, no sé si les ha pasado. Y entonces nosotros tenemos que regresarnos a revisar. Entonces, eso es lo que usted tiene que ver, maestro Raúl. Si es por falta de conocimiento de las reglas ortográficas, si están teniendo dificultad al transcribir o en realidad ellos tienen dificultad para poder entender esa situación de las reglas ortográficas y se les dificulta. Cuando yo estaba estudiando la maestría en psicología educativa, tenía un maestro en método clínico y estábamos trabajando una tesis más bien un compañero estaba trabajando una tesis sobre ortografía precisamente.
Y le decía al maestro, le decía al maestro, a ver, yo no entiendo por qué mis alumnos tienen esa dificultad de que cuando ellos revisan a un compañero, pueden revisarle las faltas ortográficas. O sea, sí detectan las faltas ortográficas, pero cuando leen el de ellos, no se percatan pues de los errores ortográficos que está escribiendo. Y decía el maestro, nos explicaba, que es por un problema de atención. Es decir, como yo sé que le tengo que revisar al otro, le pongo más atención que cuando yo escribo. Cuando yo escribo, yo me entiendo, o sea, yo entiendo lo que estoy escribiendo, pero con el otro tengo que tener un proceso de comprensión de lo que está escribiendo y entonces por eso le pongo más atención al otro que al mío. Y de ahí viene no recuerdo el programa de estudio, no recuerdo si fue el del 2012 o el del 94, donde nos pedían que los chicos hicieran corrección de textos, o sea, que se los intercambiaran y que otro compañero leyera lo que yo había escrito y que yo leyera el del otro y que fuera una autocorrección. Eso, en este programa de la nueva escuela mexicana, por lo menos yo tuve primero y tengo ahorita segundo, no me lo marca como tal, sin embargo sí lo hago. O sea, yo le pido al compañero, les hago un dictado, le pido al compañero que le pase la libreta al otro y ese al otro y entonces corrijan el del compañero para que cuando te regrese, bueno, tú veas en qué fue en lo que te equivocaste y trabajas dos procesos distintos. Ujú. No sé si quede contestada su duda, maestro Raúl. Sí, doctora, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces continuamos. Estas diapositivas se las voy a mandar, son bien ilustrativas, porque si yo me pongo a hacerles así como que a leerles todos las causas, los signos, los tratamientos y los ejercicios, nos vamos a llevar de aquí a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche, perdón. Pero en estas diapositivas que les voy a mandar, viene la dificultad específica en el aprendizaje y viene cuáles son sus causas, cuáles son los signos, cuál es el tratamiento y qué ejercicios prácticos les pueden hacer. Por ejemplo, un niño que tiene dislexia, la dislexia se hereda. Si no sabían, la dislexia se hereda. Se puede ser por un problema en el embarazo, puede ser por una lesión cerebral o puede ser por problemas emocionales, la dislexia. Tuvimos en tratamiento a una niña, donde esta niña, su mamá, cuando estaba embarazada, esta niña, la señora, la mamá de la niña, estaba casada, se embaraza de alguien que no es su esposo, mantuvo oculto el embarazo, y entonces cuando la niña, según lo que platica la psicóloga, sintió rechazo, y entonces la niña, cuando siente ese rechazo, siente cierto recelo con su mamá. Entonces, cuando la niña cuando está en la escuela, hace todo perfectamente con la maestra, pero cuando llega a su casa, a la niña todo se le olvida. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? En la escuela estaba bien, pero en la casa, con la mamá por la situación durante el embarazo, pues bueno, la niña tenía dificultades. Entonces, descubrieron que por eso la niña estaba presentando problemas de escritura. Y no solamente problemas de escritura, estaba presentando algunas otras cosas. Entonces, fíjense cómo sí tiene mucho que ver, inclusive hasta cómo nace un bebé. Ustedes saben la diferencia entre un niño que nace por parto de cesárea y un niño que nace por parto normal. ¿Sí saben cuál es la diferencia? Ya, no sé si aquí No, haya yo no. una maestra de preescolar. No sé si recuerden las que ya somos mamás, cuando nos hacen la ficha descriptiva, cuando nuestros hijos van a entrar a preescolar, una de las preguntas nos preguntan de cosas las maestras de preescolar, pero antes yo no sabía, pero ahora que ya sé, digo, ay, no, sí que nos sigan preguntando. ¿No hay ninguna maestra de preescolar aquí?
No tenemos maestras de preescolar. Maestra Ceci, ¿usted se ha hecho esa pregunta o no la ha hecho? Diga, sí las Siempre, pregunto, pero no sé para en qué todas mis sirve. entrevistas. Dígame, maestra Ceci, sí pregunto, pero no sé para qué sirve. No, sí pregunto, creo que eso influye para lo del desarrollo del niño. Ujú. A ver, ¿quién está levantando la manita? Es que no veo el nombre. Yo, maestra. A ver, maestra, dígame, la escucho. Bueno, yo también, pues en la entrevista que se les hace a los papás, también viene esa pregunta. ¿Por qué? Bueno, yo considero que es porque, pues debemos, centrarnos en el por qué el desarrollo del niño, si va bien o va mal y desde dónde viene. Si tienen algún problema, desde dónde viene ese problema. Muy bien, maestra Ceci. Muy bien, maestra, las dos estuvieron muy acertadas en su respuesta. Efectivamente, los niños que nacen, fíjense, los niños que nacen por vía natural, o sea, los que nacen de parto normal, los niños hacen un esfuerzo, el primer esfuerzo que hace el ser humano es el nacer. Entonces, al momento de nacer, el niño tiene que hacer un esfuerzo por acomodarse y poder salir. Cuando el niño va saliendo por el canal vaginal, en el canal existen unas sustancias que favorecen a las conexiones tiene unas sustancias químicas que favorece a esta parte de la sinapsis desde la parte neuronal. Entonces, el niño que nace por vía natural logra desarrollar y tener todas esas sustancias y todo ese empuje para poder, incluso influye en la personalidad, para poder reaccionar de manera distinta. Son más atrevidos, son niños más desenvueltos, son niños que inclusive en la parte psicomotriz tienen como que más desenvolvimiento. Y un niño que nace por cesárea, pues va a ser un niño más, a comparación del otro, es un niño que no tuvo esa necesidad de poder nacer, de hacer el esfuerzo para nacer. Entonces, algunos de estos niños me estoy refiriendo a niños que no presenten un trastorno al neurodesarrollo, porque me decir es que es hiperactivo. Bueno, ya ahí es un trastorno en el neurodesarrollo. Me estoy refiriendo a un niño en característica, en situaciones normales, y lo voy a decir entre comillas, ¿no? Porque no podemos hablar de normalidad y lo que no es normal. Pero son niños como que más tranquilos, siempre necesitan motivación. Si son de esos niños que todo el tiempo, y apúrale, y es que tú todavía no terminas, y chéquenlo, si fue por cesárea, esos niños son calmudos por naturaleza. Entonces esos niños todo el tiempo hay que estar y apúrenle y mira que no has terminado, tienen esas características. Entonces, aquí en estas diapositivas yo les voy a mandar los signos que presentan, a qué edad, por ejemplo, en la dislexia, lo que yo les comentaba, se les presenta hasta los 8 años. Se les puede detectar de 3 a 5 años, pero se puede catalogar como una dificultad hasta los 8 años. Por eso cuando estamos trabajando una tesis, que me digan, es que estoy trabajando dislexia, en niños de primer año, yo les digo, no, no, mejor trabaja algo que tenga que ver con un proceso de adquisición de la lectura y la escritura, pero no podemos hablar de dislexia, porque la dislexia como tal, para ser diagnosticada como tal, una dislexia es hasta los 8 años, aunque presente signos con anterioridad. Y aquí les dice cuál es el tratamiento y cuáles son los ejercicios prácticos que podemos hacer con un niño que tiene dislexia. La disgrafia, pues, es el trastorno específico del aprendizaje que afecta a la forma, al significado y se presenta al momento de escribir.
Era lo que les decía, escriben palabras juntas, escriben en medio del renglón, remarcan mucho unas letras, inclusive a veces hasta llevan el cuaderno manchado. Cuando eso se presenta en los cuadernos, estamos hablando de disgrafia. ¿Y cuál es la situación aquí? Que la causa puede ser por falta de maduración, problemas de lateralidad, factores en la personalidad o el método de enseñanza con el que se les enseñó a leer y escribir, bueno, pues tuvo algunas dificultades. Y aquí también viene sus signos, su tratamiento y sus ejercicios prácticos. La disortografía, aquí para el maestro Raúl, bueno, pues es la dificultad al momento de escribir para utilizar las reglas ortográficas y que éstas sean de manera adecuada. Y aquí viene también sus causas, tiene sus signos, el tratamiento y ejercicios prácticos que podemos utilizar para trabajar la disortografía. Generalmente es lo que yo les decía, revisar el modelo de enseñanza, ver si conocen reglas ortográficas, escribir. Nadie aprende a leer sin leer y a escribir sin escribir. Hay un maestro que me decía, si quieres aprender a leer y escribir, aprendes a leer leyendo y aprendes a escribir escribiendo. No hay otra forma. Tienes que hacerlo. La discalculia son los problemas que los niños tienen para las matemáticas. Y eso nos damos cuenta inmediatamente cuando vemos a un niño en primer año, incluso o ya en quinto año que tiene dificultades para leer el 620, para ubicar decenas, unidades, decenas y centenas y ese tipo de situaciones, o voltean los números, estamos hablando de un problema de discalculia. Y entonces aquí, les decía, generalmente quien tiene problema de dislexia va a tener algunas situaciones en la parte de matemáticas, en la parte de la discalculia. Los que empiezan a trabajar, si ustedes tienen un niño de tercer año que tiene dificultades en esta parte de la discalculia, yo les recomiendo que con ese niño trabajen lo que tiene que ver con el proceso de construcción del número, donde trabajen clasificación, seriación, correspondencia biunívoca y reversibilidad. Eso favorece mucho a los niños que tienen discalculia porque al momento de favorecer esta parte del concepto de número desde esta parte lógica matemática, pues entonces me ayuda a corregir muchas de las situaciones ya cuando veo recta numérica o cuando veo otro tipo de contenidos dentro de las matemáticas. Hay otro modelo que se llama, las que yo les mencioné ahorita, se les conoce dificultades específicas del aprendizaje. Les digo, cuando estén en el doctorado, esas las van a ver en el módulo de dificultades en el aprendizaje. Hay otro modelo de intervención que se llama modelo comunitario. Este modelo comunitario lo estamos utilizando mucho ahorita con la nueva escuela mexicana porque habla en cómo somos capaces de organizarnos en comunidad para poder atender alguna problemática de la misma, como es si tenemos un problema de basura, si tenemos problemas ahorita en el campo del humano y lo comunitario, ese es el modelo que estamos utilizando porque todo se busca solucionarlo en comunidad. Dentro de este modelo comunitario se trabaja mucho este árbol, se llama el árbol de problemas. Este árbol de problemas, inclusive este árbol de problemas yo lo vi en los libros de texto del humano y lo comunitario de primer año. Yo lo trabajé el año pasado con un problema con mis niños sobre lo de la basura. En la parte de las raíces, ustedes van a colocar todas las causas que originan el problema. En la parte del tronco
se trabaja lo que es el problema central, nosotros era la basura, y en la parte de arriba se colocan todas las causas y las consecuencias de no solucionar ese problema. Les digo, esto, ahorita el modelo comunitario lo estamos trabajando sin que tenga ese nombre, lo estamos trabajando del programa ahorita de Nueva Escuela Mexicana. Entonces, no sé si alguna duda, alguna participación, a ver, díganme, algo que quieran aportar. La presentación ahorita se las envío, no se preocupen. ¿No tienen alguna duda o alguna participación en relación a los temas tratados ahorita? A ver, María, a ver, maestra Mari, maestra Soco, a ver, dígame. Pues que es muy importante pues aprender a identificar cada uno de los trastornos para que así podamos atenderlos de la manera correcta. Sí, sí, así es, maestra. Efectivamente, si nosotros como docentes no somos capaces de identificar de manera correcta la dificultad a la que se está enfrentando el niño, y nosotros hagamos una aseveración al respecto sin tener conocimiento sobre eso, nos metemos en un problema serio. Hace algunos años, yo no sé si ustedes recuerdan, que se presentó un problema muy serio en escuelas de Estados Unidos, porque empezaron a diagnosticar los maestros de aula regular a niños con hiperactividad. Y allá sí tenían la autorización de medicar a los niños. Y entonces ellos, sin tener los estudios pertinentes en relación a los resultados de los niños, los empezaron a catalogar como hiperactivos, hiperactivos, hiperactivos. ¿Y cuál fue la situación? Que empezaron a tener dificultades con algunos niños que presentaban algunos signos eh, algo preocupantes porque les empezaron a dar un medicamento que no correspondía a ese trastorno del neurodesarrollo. No sé si alguno de ustedes recuerda ese caso, que fue un caso muy, muy sonado ya hace algunos años. Yo sé que ustedes están muy jovencitos, pero sí fue un caso muy, muy sonado en Estados Unidos, y a raíz de eso, en México no pasó, pero a raíz de eso se nos pidió en México que bajo ninguna situación nosotros de docentes teníamos autorizado medicar a un niño ni siquiera con un paracetamol. No sé si ustedes recuerdan eso. ¿No lo recuerdan? No. ¿No? Bueno, les digo, es que ustedes están muy jovencitos. Yo no soy tan grande, pero cuando se suscitó ese caso, recuerdo que estaba estudiando la universidad cuando se suscitó eso. Ya me van a empezar a sacar cuentas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años tiene la doctora? No, no soy tan grande, pero sí recuerdo que eso, que fue un boom esa situación, y ya recuerdo que a mi asesora en su momento me decía, ni se les vaya a ocurrir darles ni siquiera un paracetamol a los niños. Bueno, pues si no hay ninguna duda o comentario al respecto, vamos a entrar a explicarles lo que va a ser su producto global. Ustedes van a tener a partir del día de hoy hasta el día 25 de agosto, 25 de octubre, para poder hacer su actividad de reto. Recuerden que el reto es la actividad que ustedes van a estar haciendo, y la actividad ay no, si es el reto, déjenme lo veo en plataforma porque aquí le puse producto global, pero déjenme reviso, sí es reto, aquí dice actividad global, pero se van a meter al reto. En el reto
Ustedes, bueno, dice aquí revisar el tema 1, 2 y 3 en plataforma. Yo ya se los voy a mandar en las diapositivas para que no se me estrese. Ahí ya viene resumido lo que es la intervención psicopedagógica, modelos de intervención y la intervención psicopedagógica comunitaria. Bueno, pero aún así, si ustedes se quieren, si ustedes quieren revisarlos en plataforma, también ahí están. Solamente pues yo ya se los estoy dando resumidos. ¿Qué debe de incluir este reto? Bueno, debe de incluir una portada, una introducción, una situación a intervenir. Aquí la situación a intervenir, ustedes ya tienen un tema de intervención o para su propuesta de tesis. Entonces vamos a trabajar sobre ese tema de tesis. Ustedes van a elaborar una propuesta de intervención. En esta propuesta de intervención van a incluir estrategias de intervención. Aquí en estrategia de intervención es donde van a meter la carta descriptiva que les mandé. Vamos a suponer que yo estoy trabajando el tema de, se me ocurre, inteligencia emocional. Ok, entonces yo voy a llenar mi carta descriptiva con una serie de actividades para poder estar trabajando lo de inteligencia emocional. A ver, maestra, déjenme les digo quién. Maestra Mari, ¿qué tema de intervención está trabajando usted? A ver, platíqueme. De la inteligencia emocional. Ah, bueno, ya está. Pero ¿cómo la inteligencia emocional es su primer categoría o su segunda categoría? Es mi primera categoría. Y como segunda categoría, ¿cuál tiene? Creo que nada más esa. Nada más esa debe de tener una segunda categoría, pero bueno, vamos, inteligencia emocional. Ah, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahí? Ah, bueno, en mi propuesta de intervención, que va a ser mi carta descriptiva, voy a meter actividades para poder estar trabajando lo que es la inteligencia emocional. Y entonces ya terminando eso, ya lo subo al apartado que corresponde en PDF. Ajá. Ese va a ser su reto. Y nada más es una carta descriptiva, porque si ustedes revisaron el formato que les mandé de la carta descriptiva, es para colocar diferentes actividades. Sí, maestra Ceci. Doctora, ¿cuántas estrategias tiene que tener la carta descriptiva? Es que yo solo puse una. Híjole, no, hay que poner más. Hay que poner más estrategias. Es que en la carta descriptiva ahí viene cómo poder trabajar incluso desde actividades de inicio, de desarrollo y de cierre para una misma problemática. ¿Aproximadamente cuántas estrategias serían? ¿Estrategias o actividades? Actividades. Mire, es que eso no depende de mí, más bien de ustedes. Es que, mire, es importante establecer la diferencia entre una actividad y una estrategia. Una actividad es Sí, claro. recorten objetos de color rojo. Esa es una actividad. Una estrategia es una serie de actividades que nos llevan que nos llevan a cierto fin. Por ejemplo, si hay una estrategia para de inicio, yo tengo que idear diferentes actividades que me sirvan para potencializar desde un inicio mi tema. Luego, algunas de desarrollo y algunas de cierre. Y todo eso y todo eso forma una estrategia. Por eso cuando nosotros les pedimos, fíjense que este es un problema que tenemos los asesores, cuando les estamos solicitando la propuesta de intervención, porque les pedimos 25 estrategias y nos entregan 25 actividades y ya luego ahí es donde es la confusión. Yo les mandé la carta descriptiva, pero vamos a suponer que digan ustedes, no, yo no quiero utilizar ese formato, yo quiero utilizar otro perfecto. No hay ningún problema, pero sí me tienes que entregar una estrategia de intervención, no una actividad. No sé si me doy a entender. Ok, solo una estrategia con varias actividades.
Sí, Solo una estrategia. solo una, maestro Raúl. Ok. Es que no los quiero estresar porque ahorita se viene lo del aniversario y quiero que estén descansaditos para que disfruten el aniversario y sobre todo porque hay una serie de actividades que hay que realizar con el aniversario. No sé si ya se inscribieron. Sí, maestra Llovis. Maestra Llovis, dígame, regálame agua, mi amor. Perdón, doctora, es que me confundí ahorita en la presentación. A ver, en la presentación nos dijo que era la propuesta de... La presentación a la propuesta de intervención es la carta descriptiva, ¿verdad? Sí, la presentación de propuesta de intervención es la carta descriptiva. Pues usted ahí va a decir, la siguiente estrategia va encaminada a solucionar a solucionar algunas dificultades que se tienen en relación con la inteligencia emocional, porque los niños de tercer año hacen esto y esto y esto. Así como que habla sobre lo que vas a presentar después. Le das como una especie de introducción a tu estrategia. Es la especie de introducción. Ajá. Y ya en la estrategia la menciono como tal. ¿O Sí, como, estrategia de es que me intervención. confundo. Y nada más me van a entregar una. Les digo, ya cuando vayan a hacer su tesis son 25, así que si quieren adelantarle, pues vayan trabajándolas para que no se les junten, porque sí, les pedimos 25 estrategias en Ahorita maestría. dice que Así que se las estoy dejando barata. Nomás les estoy pidiendo una. y ya en la estrategia pongo pues bueno, nada más con Las lo que va a englobar las actividades. actividades. Exactamente, así es, maestra. Muchas gracias, De es que me nada. confundí. Sí, no se preocupe, para eso estamos. Entonces, ¿alguna duda sobre antes de pasar a lo del aniversario, alguna duda sobre el reto? Ese es el reto, ¿eh? El producto global es el collage que van a armar de su asistencia, de todo lo que están haciendo en el, en el aniversario. Entonces, no hay dudas del reto que van a hacer de aquí al 25 de octubre. Aquí marca, miren, esperado el 25 de octubre. O sea, ya lo pueden empezar a hacerlo y en cuando lo tengan lo suben. Entonces, si no hay duda del reto, les explico. Ya les mandaron al grupo, ya les mandaron al grupo lo que tiene que ver con el aniversario. Por favor, inscríbanse y lean de manera detenida. Nada más se pueden inscribir a un taller y todos los talleres tienen cupo limitado, entonces pues entre más rápido lo hagan mejor, no se llevan mucho tiempo. Cuando vayan a entrar a la conferencia, entren en tiempo y forma, porque nada más quien va les va a pasar lista, solamente lo va a hacer en los primeros 5 minutos y más aparte van a estar monitoreando quién entra, quién sale y toda esa situación. Nosotros les aviso ese tips porque vamos a tener un colaborador en los talleres y va a estar muy al pendiente de eso. Posteriormente van a descargar las listas y no las van a hacer llegar. Entonces yo no quisiera tener ningún detalle con alguno de ustedes por alguna situación que se dé en el aniversario. Hay que hacer las cosas como nos indican para que después pues no haya ninguna dificultad en relación a tener que considerar en las calificaciones, porque en otros aniversarios se nos estaba presentando el caso de que se comparten fotografías, de que les platican de qué se trató y eso era lo que ponían. Ya ahorita no se va a poder hacer eso porque van a estar tomando asistencias y a nosotros nos van a hacer llegar toda esa situación. Por ejemplo, en la que me mandan a decir el maestro Raúl estuvo en tal taller, estuvo presente 40 minutos y el taller era de 2 horas. En la conferencia, ese tipo de situaciones. Entonces, yo no quiero tener ningún detalle porque luego está, es que no es cierto, es que sí es cierto, es que yo no voy a saber. Entonces, yo les encargo más bien que, que participemos como es el aniversario y nos evitemos de detalles, como ven.
pueden estar en el taller que ustedes quieran, ¿eh?